Bendiciones mil. En esta oportunidad que el Señor nos brinda, vamos a compartir un tema muy interesante que se llama hacer nula la gracia de Dios. Quiero compartir acerca de la gracia de Dios, acerca de qué es la gracia de Dios y qué significa hacer nula la gracia de Dios. Una frase que aparece varias veces a lo largo del Nuevo Testamento. Muy importante, hacer la gracia de Dios. Quiero comenzar con dos escrituras. La primera está en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 15 y 17. Entonces, Hebreos capítulo 12, versículo 15 al 17. Cuídense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean condenados. El 16 dice que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú, que vendió su primogenitura por una comida. 17. Porque saben que aún después, cuando quiso heredar la bendición, fue rechazado, pues no halló ocasión para el arrepentimiento, aunque la buscó con lágrimas. La segunda escritura que quiero leer está en el libro de Gálatas, capítulo 2, versículos 20 y 21. Gálatas capítulo 2, versículos 20 y 21 dice: con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Verso 21. No hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Antes de hacer unos comentarios acerca de estas dos escrituras, creo que sería beneficioso que repasáramos el concepto de la gracia de Dios. ¿Qué es gracia? Para muchos cristianos, gracia es una palabra que significa nada más que perdón de pecados. Vemos gracia como si fuera un borrador, un don de Dios que tiene el poder de borrar las cosas malas que hemos cometido. Este entendimiento no es correcto. La gracia es mucho más que un borrador. Otros dicen que la gracia es como una nota de permiso escrita por Dios para pecar. La idea es que bajo la ley, los pobres diablos en el antiguo pacto no tenían permiso para cometer errores y pecados. Pero gracias a Dios, ahora tenemos la gracia. Y bajo gracia podemos vivir nuestras vidas sin temor al castigo. Puesto que Dios ya castigó a Jesús, ahora no nos puede castigar. Pero aunque esta idea es popular, no es correcta, tampoco es una idea errónea. La gracia no me da licencia para pecar. La grandeza de la gracia no es algo que Dios quite de nosotros, como pecados, errores, castigos, sino algo que Dios nos da a nosotros. Es un regalo de Dios a nosotros. Aunque es cierto que parte de nuestra salvación involucra la eliminación del hombre adámico,
La grandeza de la gracia es la realidad y la relación en la que Cristo es hecho para nosotros. Todo lo que Dios quiere y requiere. Gracia es una muerte y juicio en la cruz de Cristo y una nueva vida en resurrección de Cristo. Gracia es Cristo viviendo en ti, en mí, como la vida, la justicia y la relación que Dios se reconoce. Gracia es Cristo operando en ti, operando en mí, como luz y propósito y naturaleza y amor. Gracia es la dádiva de Cristo, la obra de Cristo en su alma. Ahora, si todos los cristianos recibimos a Cristo cuando nacemos de nuevo, y esto es cierto, ¿qué significan frases como hacer nula la gracia de Dios? Hacer nula la gracia de Dios. Otra frase que dice, cuídense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. Una traducción mejor del griego original sería, cuídense de que nadie quede corto de la gracia de Dios. Cuídense de que nadie quede corto de la gracia de Dios. La respuesta no es muy complicada. Cristo es la plenitud y definición de la gracia de Dios. Pero quedamos cortos de la gracia cuando recibimos todo y vivimos en y experimentamos menos de lo que hemos recibido. Estamos haciendo nula la gracia de Dios en la medida que estemos viviendo nuestras vidas carnales, con nuestra mente caída, para nuestros propósitos adámicos. Quedamos cortos de la gracia de Dios cuando recibimos Cristo, pero solo conocemos y caminamos en Adán. Y hay muchos cristianos así, que han recibido a Cristo, que dicen que creen, que han aceptado a Jesús en su corazón, pero con sus hechos y sus pasos demuestran todo lo contrario, pues obedecen al Señor y a su palabra. Y creer significa obedecer. ¿Cómo yo demuestro que yo soy un creyente? Bueno, si estoy obedeciendo la palabra. Esto es exactamente lo que Pablo está diciendo en el famoso Gálatas 2, 20 y 21. Gálatas capítulo 2, versículos 20 y 21. Una escritura muy conocida. Usualmente deja de leer en el versículo 20, pero él sigue con lo siguiente: la vida la vivo en la carne, la vivo por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Verso 21 dice, note, no hago nula la gracia de Dios. Estamos en Gálatas capítulo 2, versículos 20 y 21. ¿Ven la conexión entre los dos versículos? Puesto que Pablo ahora no vive, sino que Cristo vive en él. Y puesto que la vida que él vive en la carne es por la fe, por la luz, por la mente de Cristo. Por lo tanto, Pablo no hace nula la gracia de Dios. ¿Lo ven? ¿Pueden discernir esto? Cualquier otra cosa, cualquier otra manera de vivir sería un desperdicio de la gracia de Dios. Hay un lado de la gracia de Dios que casi nunca mencionamos. Casi nunca mencionamos en la iglesia. Nos gusta la idea de que Cristo nos fue dado a nosotros. Nos gusta el concepto de tener la justicia de Cristo, la redención de Cristo,
el amor de Cristo, etcétera. Pero tenemos que entender algo muy importante. Un lado de la gracia de Dios es el hecho de que Cristo nos fue dado a nosotros porque nosotros no somos nada, ni tenemos nada. Pero el otro lado de la moneda es el hecho de que Dios solo busca, requiere y quiere lo que Él nos ha dado. En otras palabras, Dios no nos dio a Cristo para que pudiera continuar nuestras vidas en la carne. No. Cristo no es un boleto para ir al cielo que guardamos en un bolsillo para tomarlo en un momento dado. No. Cristo es la vida que hemos recibido y la vida que Dios espera. Cristo es la justicia que Dios nos ha dado. Y la justicia que tiene que ser formada en nosotros. Cristo es la luz que hemos recibido. Y la luz por la que tenemos que caminar en esta tierra, en este mundo. Esa luz que me va a guardar, esa luz que me va a iluminar, que me va a transformar. Esto es lo que vemos en las parábolas de los talentos, por ejemplo. El dueño le dio talentos y luego volvió con la expectativa de que hubiera un incremento de lo que ellos habían recibido. Y eso es lo normal. Eso lo podemos ver en Mateo 25, del 27. Mateo 25, del 20 al 27. Fíjese lo que dice. Y llegando el que había recibido los 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, usted me entregó 5 talentos, mire, he ganado otros 5 talentos. Su señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, está en el gozo de tu señor. Llegando también el de los 2 talentos, dijo: Señor, usted me entregó 2 talentos, mire, he ganado otros 2 talentos. Su señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 1 talento, 21.6 kilos, dijo: Señor, que usted es un hombre duro, que ciega donde no sembró y recoge donde no ha esparcido. Y tuve miedo y escondí su talento en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo. Pero su señor le dijo: siervo malo y perezoso, sabía que siendo que yo ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, debías entonces haber puesto mi dinero en el banco, y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con interés. Aleluya. Es como Adán y Eva en el huerto. No había ninguna compañera adecuada para el hombre. Adán estaba allí, solito. Entonces Dios hizo del hombre, de la misma vida del hombre, una compañera adecuada, y la atrajo al hombre. ¿Qué hizo? La atrajo al hombre. Dios no le dio vida a Eva para que ella pudiera casarse con un gorila. Dios no le dio vida a ella para que pudiera crear su propio propósito en la tierra. Dios le dio vida para traérsela a Adán, para ofrecérsela a Adán. La vida de ella salió de Adán y fue dada a Adán para su incremento y gloria. Así es la gracia de Dios. Entonces ahora quiero que nos centremos en la historia
de dos personajes muy interesantes para seguir comprendiendo esto de la gracia de Dios: Esaú y Jacob. Como un cuadro de esta realidad. Hemos leído los versículos a los hebreos, pero también vamos a regresar a Génesis para ver más de cerca esta historia. Es una historia muy importante y es una advertencia para nosotros. Y para entender la advertencia, tenemos que entender de qué se trata esta historia, o hacia qué está apuntando esta historia. No es una historia acerca de un hombre que cometió un error y luego no pudo solucionarlo. Es un cuadro de algo importante. En esta historia tenemos otro cuadro, lo primero y lo segundo. Hemos hablado mucho acerca de esta realidad y los cuadros que apuntan a ella. Lo primero es el primer hombre, creación y pacto, que es la sombra, la promesa, los tipos y sombras, cuadros y profecía. Lo segundo es Cristo como la sustancia, cumplimiento, realidad de todos los cuadros. Lo primero siempre queda corto, con o sin pecado. Lo segundo es la sustancia, el cumplimiento que siempre agrada al Padre. Hay muchos cuadros de lo primero y de lo segundo a lo largo del Antiguo Testamento: Caín y Abel, Isaac, Ismael, Lea y Raquel, David y Saúl, etcétera. Son tipologías muy importantes, lo que es el Adán, el viejo hombre, de lo que es Cristo, el nuevo hombre. Son cuadros de la misma realidad, pero desde perspectiva diferente y con detalles diferentes. Cuando leemos la historia de Esaú, estamos viendo un cuadro de lo primero y lo segundo, en términos del primer Israel o pueblo, el de la carne, y el segundo Israel o pueblo, el del espíritu. El primer hombre, el Adán carnal; el segundo hombre, Cristo espiritual. ¿Cómo lo sabemos? Porque Dios nos lo dijo claramente en Génesis 25. Búsquese Génesis 25 rapidito. Génesis 25, versículos 22 y 23. Ellos luchaban dentro de él. Ella dijo: sí, sí es así, si esto es así, dijo ella, ¿para qué vino este pleito dentro de ella, en el vientre? Y fue a consultar. Versículo 23. Y el Señor le dijo: dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos se dividirán desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Desde el mismo principio, estos dos hombres representan dos pueblos corporativos, dos Israeles. No solo eran dos hombres, Dios estaba tratando con estos hombres como cuadros de dos naciones, de dos pueblos. Y si entendemos esto, no solamente entenderemos mejor los versículos de Hebreo 12, sino que también todo el capítulo de los Romanos 9. Y los profetas también, especialmente el profeta Malaquías, donde dice, póngale aquí a 1, versículo 1 al 3. Oráculo, profecía de la palabra del Señor a Israel por medio de Malaquías. Verso 2. Yo los he amado, dice el Señor. Pero dice, ¿en qué nos has amado? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Para el Señor. Sin embargo, yo amé a Jacob, versículo 3, y aborrecí a Esaú en su monte de desolación, y di su heredad a los chacales del desierto. Esta palabra realmente no está hablando de los sentimientos de Dios, más bien la relación que él tenía con dos pueblos. De hecho, hay una nota muy interesante en el margen de mi Biblia que dice: el verbo traducido amar significa una relación positiva con todas las decisiones, acciones, actitudes, pensamientos, respuestas
y con los sentimientos que caracterizan tal relación. La palabra hebrea aborrecer indica carencia de relación. Carencia de relación. Volviendo a esta historia, Esaú es lo primero, es el primer Israel, el primer pueblo que se prostituyó con otros dioses. Ellos tenían toda la promesa de Dios, tenían todas las palabras de Dios y fueron invitados a recibir la salvación de Dios, pero ellos, no todos, pero el pueblo en general, rechazaron las promesas y la palabra de Dios, quebrantaron su pacto y perdieron su herencia como un pueblo. Luego, en cambio, es otro pueblo, el pueblo espiritual, el pueblo espiritual, el cuerpo espiritual de Cristo. Este pueblo, Israel, fue preparado perfectamente por la obra de Cristo para aparecer en la presencia del Padre y recibir la bendición y la herencia. Voy a hablar acerca de cómo Rebeca preparó el segundo pueblo para recibir la herencia. Pero primero quiero subrayar lo que Esaú para perder la herencia. Génesis 25, 29 al 34. Génesis 25, 29 al 34, 5 versículos. Un día, cuando Jacob había preparado un potaje, unas lentejas cocinadas ahí, Esaú vino agotado del campo. Verso 30. Entonces Esaú dijo a Jacob: te ruego me deja comer un poco de ese guisado rojo, pues estoy agotado. Por eso lo llamaron Edom. 31. Véndeme primero tu primogenitura, le contestó Jacob. 32. Mira, yo estoy a punto de morir, le dijo Esaú. ¿De qué me sirve pues la primogenitura? 33. Júramelo, replicó Jacob. Esaú juró y vendió su primogenitura a Jacob. 34. Entonces Jacob dio a Esaú pan y guisado de lentejas. Él comió y bebió, se levantó y se fue. Así despreció Esaú la primogenitura. Creo que lo que debemos ver en esta historia es que Esaú, la primera nación o pueblo, Israel, despreció todo lo que Dios le ofreció, la primogenitura, una cosa muy importante para Dios, y todo lo que era parte de esta primogenitura, es decir, la bendición, la herencia, las promesas, etcétera. Despreció todo eso para ganar algo temporal en la carne, algo pasajero, algo de su propio apetito, algo del beneficio del yo, del momento, de la situación, moda, del mover, de lo que se mueve hoy. Hay que estar cool, hay que estar en la onda. Esaú no miraba arriba, miraba las cosas de arriba, no pensaba en la herencia, en la bendición. Simplemente vio el presente, lo natural, lo carnal, la tierra, la necesidad, y quería la satisfacción de la carne más que el propósito de su padre. Y la razón, como si era autopreservación. Repetimos lo que él dijo: mira, yo estoy a punto de morir, le dijo Esaú. ¿De qué me sirve pues la primogenitura? Esto es más o menos igual a lo que hicieron los israelitas en el desierto. Aunque ellos desde la perspectiva de Dios ya habían perdido sus vidas naturales, ellos pasaron todo el tiempo tratando de mantener, guardar lo que Dios ya había matado y rechazado. Todas las quejas en el desierto tenían que ver con el temor a la muerte. El autor del libro de Hebreos habla de este temor en el capítulo 2 de Hebreos, versículo 14. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Así que por cuanto participaron de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Verso 15. Y librar
librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Por naturaleza somos esclavos del temor a la muerte. Ahora bien, tenemos que entender lo que esto significa, porque no necesariamente tiene que ver con la muerte del cuerpo. La muerte que tememos es la muerte del yo, es la muerte, el fin de lo que nosotros pensamos y llamamos nuestras vidas. Nuestra vida. Hay personas que se matan, pero es para el beneficio del yo. Hay personas que se sacrifican, pero es para la gloria del yo. Hay personas que no tienen miedo de morir físicamente porque están convencidos de que su vida está a punto de mejorar. Pero cuando la cruz, la obra y voluntad de Dios, tiene que ver con perder el yo y recibir otra vida, entonces nos rebelamos. Nos negamos a entrar en la tierra prometida con todas las excusas que podemos inventar. Entonces Esaú escogió el yo, la autoprotección, la cara de hereje, la cara de perro, como se dice, la necesidad, suplir la necesidad del momento, la vida en la carne por encima de la vida en el espíritu. Y eso está pasando hoy en día con la juventud, con la gente empresaria, con la plata, con todo aquello que no han crecido espiritualmente o que le da lo mismo vivir una doble vida. Otra vez, todo estaba ligado a la primogenitura, el derecho de presentarse ante el Padre y recibir lo que Él tiene. Menospreciar la primogenitura es rechazar el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Despreciar la primogenitura es intentar acercarse a Dios en la carne. Y Dios no tiene ninguna bendición para el hombre adámico. Ninguna bendición hay para el hombre carnal. Tal vez alguien tenga la tentación de decir, ¿cómo es posible que Saúl lo hiciera? La respuesta es que nosotros lo hacemos todos los días. Dios nos ha ofrecido todo en su Hijo, y como su Hijo nos ha ofrecido la primogenitura, y siempre escogiendo el hombre maldito, la carne, las decisiones. Siempre estamos escogiendo la carne, lo temporal, lo pasajero, lo pasional, la tierra, el temor a la muerte. Nuestras vidas y nuestras escogencias, decisiones, son testimonio de nuestros verdaderos deseos y el lugar donde buscamos nuestro tesoro. Pero lo más triste es que después de despreciar la oferta de Dios, pensamos que podemos recibir la bendición y herencia de Dios en el hombre equivocado. Pensamos que después de menospreciar el don del derecho de llegar a ser hijo de Dios, todavía podemos pedir o esperar algo de Dios. En otra palabra, aunque rechazamos todo lo que Dios nos ofrece en Cristo, pensamos que tenemos el derecho de pedir otra bendición de Dios. ¿Me sigue? ¿Me copia? Aló, esto es lo que hizo Esaú. Esaú ha rechazado la primogenitura, el derecho de llegar a ser un heredero del padre, pero seguía esperando la herencia. Tonto. Pero el padre solo tenía una sola herencia, una sola bendición. Fuera de la primogenitura no existía una bendición. Hermanos, tenemos que entender esto, muy importante. Fuera de las fronteras de Cristo, repita, fuera de las fronteras de Cristo, existe una herencia. Si rehusamos el derecho de ser hijos en y por Cristo, no podemos esperar otra bendición en Adán. No hay. Cuando rechazamos la adopción, el estado de hijo de Dios en Cristo, la primogenitura, la importancia de saber que yo soy un heredero, un hijo de Dios, y me voy a hacer la del mundo, me voy a vivir bajo los deseos de la carne, a practicar lo que yo era en el pasado, lo que practica el mundo. Rechazamos todo lo que Dios nos ofrece. Dios no tiene nada para los que rechazan a su Hijo.
y con mis actos yo puedo mostrar rechazo a su Hijo, excepto un montón de sombras vacías en un cuerpo natural. Nunca vamos a encontrar la herencia fuera de las fronteras de Cristo, nunca. Para nosotros rechazar la primogenitura es rechazar al Hijo, en el que podemos experimentar la bendición del Padre. Fíjense lo que dice San Juan, en su capítulo 1, versículo 11 y 12. San Juan capítulo 1, versículo 11 y 12. A los suyos vino, y los suyos no lo recibieron. 12. Pero a todos los que lo recibieron les dio el derecho de llegar a Hijo de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Igual que Esaú, si nosotros rechazamos hoy el don de la adopción, el don de ser hallado en Cristo, entonces Dios no tiene nada para nosotros. Génesis 17, 30, 40 dice: pero tan pronto como Isaac había terminado de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de la presencia de su padre Isaac, su hermano Esaú llegó de su cacería. Verso 31. Él hizo un buen guisado y lo trajo a su padre, y dijo a su padre: levántese, mi padre, y coma de la casa de su para que tú me bendigas. 32. Y su padre Isaac le dijo: ¿quién eres? Soy tu hijo, tu primogénito Esaú. Le respondió en el verso 33. Isaac tembló con un estremecimiento muy grande y dijo: ¿quién fue entonces el que trajo casa antes de que tú vinieras? Me la trajo y yo comí de todo y lo bendije. Sí, y bendito será. 34. Al oír Esaú las palabras de su padre, clamó con un grande y amargo clamor. Llanto, lloro, crujir de dientes. Y dijo a su padre: bendíceme también a mí, padre mío. 35. Pero Isaac respondió: tu hermano vino con engaño y se ha llevado tu bendición. 36. Esaú dijo: con razón se llama Jacob, pues me ha suplantado estas 2 veces. Primero me quitó mi primogenitura y ahora me ha quitado mi bendición. Y añadió: ¿no ha reservado una bendición para mí? ¿No tiene alguito por ahí? Dame un poquito. 37. Mira, respondió Isaac, yo lo he puesto por señor tuyo y le he dado por siervo a todos sus parientes, y con grano y vino nuevo lo he sustentado. En cuanto a ti, ¿qué haré pues, hijo mío? 38. Y Esaú dijo a su padre: no tiene más que una bendición, padre mío. Bendíceme también a mí, padre mío. Y Esaú alzó su voz y lloró. Entonces su padre Isaac le dijo: lejos de la fertilidad de la tierra será tu morada, y lejos del rocío que baja del cielo. Verso 40. Por tu espada vivirás y a tu hermano servirás. Mas acontecerá que cuando te impaciente, arrancarás su yugo de tu cuello. La primogenitura. ¿Qué es la primogenitura de Cristo? ¿Por qué es importante? No tiene nada que ver con el hecho de que Cristo era el primer hijo de María. También es el hecho de que Cristo fue el primero en salir del vientre. Él era la semilla fiel que cayó en la tierra y murió, para luego salir de la muerte como la cabeza de un nuevo hombre, una nueva creación. Él abrió el vientre, Él abrió la puerta con sangre, y como el primogénito entre los muertos, el Padre le da la herencia y las promesas. Esta es la primogenitura que nosotros heredamos, la de Cristo. Esta primogenitura no heredamos nada. Tenemos que ser hallados en Él. Escucha, hallados en Él. El que salió del vientre de la muerte. De hecho, tenemos que experimentar el mismo viaje. Esto es lo que Cristo dijo antes de morir.
en el mismo pasaje que habla de San Juan 12, versículo 23, versículo 26. Jesús le respondió, San Juan 12, 23, 26. Jesús le respondió: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. 24. En verdad les digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no cae en tierra y muere, queda, pero si muere produce mucho fruto. 25. El que ama su vida, el alma, la pierde. Y al que aborrece el alma, en este la conservará para vida eterna. Verso 26. Si alguien me sirve, que me siga, y donde yo esté, también está mi servidor. Si me sirve, el Padre lo honrará. Entonces, para recibir la herencia, tenemos que tener el derecho de ser hijo de Dios en Cristo. ¿Y cómo se obtiene este derecho? Diciendo que yo creo. Tenemos que seguirlo, que donde Él esté, nosotros estemos también. Y no existe un cuadro más perfecto de esta realidad que el cuadro que vemos en Rebeca y en Jacob. De muchas maneras Cristo nos presenta, Cristo nos prepara para acercarnos al Padre de muchas varias maneras. Vamos a Génesis capítulo 27, versículo 6. Toda esta historia hasta el 29. Rebeca dijo a su hijo Jacob, Génesis 27, 6. Rebeca dijo a su hijo Jacob: mira, oí a tu padre que hablaba con tu hermano Esaú, diciéndole: casa y prepárame un buen guisado para que coma y te bendiga en presencia del Señor antes de mi muerte. Ahora pues, hijo mío, obedéceme en lo que te mando. Ve ahora al rebaño y tráeme de allí 2 de los mejores cabritos de la cabra y yo prepararé con ellos un buen guisado para tu padre, como a él le gusta. Entonces lo llevarás a tu padre, que comerá, para que te bendiga antes de su muerte. Pero Jacob dijo a su madre Rebeca: Esaú, mi hermano, es hombre velludo, soy lampiño. Quizá mi padre me toque y entonces seré para él un engañador y sobre mí una maldición y no una bendición. Pero su madre le respondió: caiga sobre mí tu maldición, hijo mío, solamente obedéceme, ve y tráemelos. Jacob fue, tomó los cabritos y los trajo a su madre, y su madre hizo un buen guisado, como a su padre le gustaba. Entonces, escuchen, Rebeca tomó las mejores vestiduras de Esaú, su hijo mayor, que en la casa, y vistió a Jacob, su hijo menor. Le puso las pieles de cabrito sobre las manos y sobre la parte lampiña del cuerpo, y puso el guisado que había hecho y el pan en manos de su hijo Jacob. Entonces Jacob fue a su padre y le dijo: padre mío, aquí estoy. ¿Quién eres, hijo mío?, preguntó Isaac. Jacob contestó a su padre: soy Esaú, tu primogénito. Has hecho lo que me dijiste, he hecho lo que me dijiste. Levántate, te ruego, siéntate y come de mi casa para que me bendiga. Pero Isaac dijo a sus hijos: ¿cómo es que has encontrado tan pronto, hijo mío? Porque el Señor tu Dios hizo que así me sucediera, respondió Jacob. Isaac entonces dijo a Jacob: te ruego que te acerques para tocarte, hijo mío, a ver si en verdad eres o no mi hijo Esaú. Jacob se acercó a Isaac, a su padre, y él lo tocó y dijo: la voz es la voz de Jacob, pero las manos son las manos de Esaú. No lo reconoció porque su tan velluda como la de su hermano Esaú, y lo dijo. Le preguntó: ¿eres en verdad mi hijo Esaú? Yo soy, respondió Jacob. Entonces dijo: sírveme y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y le sirvió y comió, le trajo también vino y bebió. Y su padre Isaac le dijo: te ruego que te acerques y me beses, hijo mío. Jacob se acercó y lo besó. El olor de su vestido. Isaac lo bendijo diciendo: ciertamente el olor de mi hijo es como el aroma de un campo que el Señor ha bendecido. Dios te dé pues el rocío del cielo y de la riqueza de la tierra,
y abundancia de grano y de vino nuevo. Sirva ante pueblos y póstense ante ti naciones. Sé Señor de tus hermanos e inclínense ante ti los hijos de tu madre. Maldito los que te maldigan y bendito los que te bendigan. Tremenda escritura. Hay muchas razones por las que Jacob no podía acercarse a su padre y recibir la bendición, pero Rebeca lo preparó para el encuentro. Ella dejó que la maldición cayera sobre ella. Ella le dio la ofrenda perfecta, la ropa, la piel y el olor del primogénito. Oiga, escuche esto. Ella dejó que la maldición cayera sobre ella. ¿Qué es lo que Cristo hizo? Es el cuadro de lo que ella hace, es un cuadro, una tipología de la obra de Cristo para nosotros. Cristo dejó que la maldición cayera sobre Él. Él es la ofrenda perfecta. Al vestirme de Cristo tengo su ropa, tengo su olor. Huelo a primogénito, huelo a hermano, huelo a hijo de Dios por Él en mí, yo en Él en mí. Naturalmente hablando, nosotros no tenemos ningún derecho o posibilidad de recibir la herencia y la bendición de parte del Padre. Todo lo que somos por naturaleza es contrario a Él y me aleja de Él. Yo no puedo hueler a carne, a pecado en la presencia de Dios, y a eso es lo que huele mi vieja naturaleza. Pero Cristo lleva nuestra maldición y nos cubre con sí mismo. ¡Wow! Nos da su vida, su justicia, su fragancia, su ofrenda. Nos cubre completo y por eso tenemos acceso al trono de la gracia. Nos da todo lo que se necesita para vivir el Hijo de Dios en su presencia y olemos a Cristo. La única manera que soy aceptado en el trono de Dios es cuando huelo a Cristo. Si lo que huelo es a tajo, a carne, a chuleta, lo único que me espera es la parrilla, el fogón, el horno. Es interesante que muchos cristianos hablan mucho acerca del engaño involucrado en esta historia y le dan mucha importancia a eso. Yo busqué esta historia en los libros de varios comentaristas y casi todos sienten la necesidad de tratar de explicar, condenar o a veces justificar el engaño involucrado. Hacemos esto porque generalmente no sabemos cómo leer el Antiguo Testamento. Es que estamos tan acostumbrados a leer el Antiguo Testamento buscando y lecciones naturales para nuestra vida naturales. Queremos usar a los personajes del Antiguo Testamento como ejemplo, modelos, héroes, etcétera. Queremos encontrar características de sus vidas naturales que podamos emular. O tal vez que queremos aprender lecciones de fracaso. Pero así no es como debemos leer el Antiguo Testamento. Hay que leerlo desde otra óptica. Este libro del Antiguo Testamento es un testimonio natural de una realidad espiritual. Las historias fueron dadas por Dios para apuntar al blanco. Apunte. Para eso son esas historias del Antiguo Testamento. Y a todo lo que Dios ha logrado en él y por él. Obviamente no es bueno mentirle a su padre, no es, pero esta no es una historia acerca de relaciones familiares. Obviamente no debemos engañar a nuestros hermanos, no, pero este no es el punto de la historia. Lo que esta mujer hizo apunta a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. El punto de esta historia es que alguien indigno no le tocaba, no merecía, recibe algo que no merece. Alguien que no tiene derecho de recibir nada como yo, por un milagro de gracia, recibe todo lo que Dios puede darle a su Hijo. Y dicho alguien es y somos nosotros en Cristo. No merecíamos nada. Podemos oler un poquito porque está montado y lleno de Él, si es que estamos en santidad y viviendo en su presencia. El engaño es una parte importante de la historia porque nos muestra algo. Nos muestra que nosotros no merecemos nada, no tenemos nada, no somos nada. Fuera de la cubierta y ofrenda y mérito de alguien más, que es Cristo. Obviamente Dios nunca se engaña, pero al mismo tiempo
Él nos recibe a nosotros escondidos en Cristo. Ahí es que Él nos recibe, escondidos en Cristo. Él nos acepta a nosotros sin ver lo que realmente somos. Él nos ama a nosotros en la cubierta de su primogénito. Yo quiero creer, hermano, que está viendo y oyendo este mensaje, que tú me estás siguiendo. El engaño de Isaac representa la realidad increíble de que hemos muerto y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Hemos sido crucificados con Cristo y ahora Dios nos reconoce. No por lo que éramos, sino lo que Cristo es, lo que somos en Cristo. Naturalmente hablando, nosotros no hacemos nada, pero Dios solamente nos ve en su Hijo, nos acepta en el amado, nos parecemos a Él si estamos creciendo en Él, olemos a Él y como Él si tenemos una relación con Él y llevamos su ofrenda. Ahora, para terminar, quiero que nos centremos en esta cita de Hebreos 12 nuevamente. Volvamos ahí. Hebreos 12, versículos 15 y 17, rapidito, búsquela. Dice: cuídense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. Wow. De que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. 16. Que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú, que vendió su primogenitura por una comida. 17. Porque saben que aún después, cuando quiso heredar la bendición, fue rechazado, pues no halló ocasión para el arrepentimiento, aunque la buscó con lágrimas. Creo que el autor de los Hebreos está tratando de decirnos que Esaú es un ejemplo de alguien que quedó corto de la gracia de Dios. Lo llama una persona inmoral y profana. La palabra inmoral es una palabra en griego que significa prostituta. Inmoral, prostituta. Esaú, como Israel en muchas otras historias, unió su corazón a la tierra, a algo que no era Dios, a la carne, al mundo. La palabra profana significa literalmente alguien que ha cruzado una frontera. Profana, cruzó la frontera, una entrada, y ha entrado a un lugar inmundo, común, profano, inadecuado, indebido. Respecto a la siguiente parte donde dice que pues no halló ocasión para el arrepentimiento, aunque la buscó con lágrimas, todo el de griego dicen lo mismo. El asunto no es que Esaú quería arrepentirse. No es que Esaú quería arrepentirse, pero no pudo. La palabra arrepentimiento en griego habla de un cambio de opinión, un cambio de idea, un devolverse, volver atrás. Y este versículo quiere decir que Saúl no pudo hallar un cambio en el decreto de Dios y en la bendición de su padre. Literalmente debe leerse de la siguiente manera, escuche: pues no halló ocasión para un cambio de opinión, idea, aunque lo buscó con lágrimas. Buscó con lágrimas que Dios cambiara de opinión y no se dio. La bendición no se podía cambiar, le pertenecía a los segundos, porque solo él tenía la primogenitura. No era asunto de lágrimas o deseos humanos, como Isaac le dijo. Muchos creen que la misericordia de Dios, que nueva cada mañana, van a ir a postrarse de rodillas, a apelar por esa misericordia, que Dios lo perdone y lo salve. La misericordia de Dios funciona solo para el que se arrepiente y se aparta. ¿Quién fue entonces el que trajo casa antes de que tú vinieras? Y me la trajo, comí de todo y lo bendije, y bendito será. Yo lo he puesto por Señor tuyo y le he dado por siervo a todos tus parientes, y con grano y vino lo he sustentado. En cuanto a ti, ¿qué haré pues, hijo mío? No importa cuánto lloremos, o nos angustiemos, o cuánto silicio haga, o cuánto ayuno. Todo tiene que ver con la primogenitura. Dios ha establecido fronteras de su nación, y las fronteras son las fronteras de Cristo. En la casa somos igual a Esaú
odiamos el hecho de que todo le pertenece al que tiene la primogenitura, al que está bendecido, al que anda en el Espíritu, al que hace la voluntad de Dios. Queremos una bendición en la carne, en el mundo, viviendo como el mundo, haciendo la cosa del mundo, en el hombre equivocado. Queremos la herencia, aunque hemos menospreciado el don de Dios, la promesa de Dios que son sí, amén en Cristo. Queremos algo y vamos a llorar para obtener eso. Por lo menos algo que no se halla en Cristo, y como Cristo no hay nada. Nuestras lágrimas y oraciones no sirven de nada. La religión del hombre natural, incluso la religión que existe en nuestras iglesias cristianas, es un intento de conseguir la bendición de Dios en el hombre equivocado. Gente que va a las iglesias a llorar los domingos por la mañana, pero del lunes al sábado viven vida de pecado. Igual que los naturales cristianos católicos, entre comillas. Repechada, Padre, pecado. Lee, hijo mío, 10 Padre Nuestro y 10 Ave María. Así está el pueblo cristiano de hoy. Yendo a la iglesia a buscar palabras que Dios me sale, palabras de ánimo, de para adelante, sí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece de boca. Viviendo vida desordenada, como aquel hombre que despreció la primogenitura. No desprecie la primogenitura, es el lugar que Dios te ha dado a ti, pero en la mente y propósito de Dios, todo en Él. Todo el ánimo tiene que ver con la invitación a ser parte del hombre que tiene la primogenitura y ser vestido de Él. Esto es Cristo. El hombre natural se queja y grita y dice: no, en tu nombre se fuera demonio, en tu nombre seramos enfermos, en tu nombre cuánto diezmé, cuánto ofrendé. No es correcto. Pero el asunto de la perspectiva de Dios tiene que ver con una sola cosa. Tenemos la primogenitura de ser unido a Cristo. Acerca de esto Juan dice, mire qué dice Juan. Estoy terminando, San Juan 1, Evangelio según San Juan 1, versículos 12 y 13. Pero a todos los que le recibieron le dio el derecho, el poder, la legalidad, el acta de nacimiento de llegar a ser hijo de Dios, es decir, a los que creen y obedecen, porque creer es obedecer. 13, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. Y Pablo dice en Gálatas 3, 27 al 29, búsquelo. Gálatas 3, 27 al 29 dice: porque todos los que fueron bautizados en Cristo, eso han muerto con Cristo, son gente que ya está dando fruto de arrepentimiento en obediencia. De Cristo se han revestido. Ahora huelen a Cristo, ahora están velludos así como Cristo, ahora hablan como Cristo. No hay judío ni griego, escuche eso, no importa. No hay esclavo ni libre, no hay hombre y mucho menos mujer. No hay una separación religiosa, entiéndelo. Tú que menosprecias el ministerio de la mujer, recibe la revelación que ya no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo, tanto el hombre como la mujer, el griego como el judío, el libre como el esclavo, el blanco como el negro. Y si ustedes son de Cristo, ya sea mujer, ya sea hombre, ya sea libre, ya sea esclavo, ya sea judío, ya sea griego, si son de Cristo, entonces son simiente de Abraham, heredero según la promesa. Entonces debemos nosotros tener mucho cuidado, mucho, pero mucho cuidado. ¿Con qué? Con nosotros hacer vana la cruz de Cristo. Debemos tener mucho cuidado con eso, porque nuestro Señor murió como olor fragante, entregó su vida por nosotros. Entonces, no sé si ha podido entender lo que significa hacer nula la gracia de Dios. Por gracia soy salvo.
Y esto no es de vosotros, es de Dios. No podemos pisotear esa gracia de Dios viviendo una situación, una condición mala, caminosa, carnal. Muchos dirán, no, pero como quiera seré salvo, no importa, que no reciba nada en el tribunal de Cristo, por lo menos me salvaré porque yo creo. Tu hermano, que tú puedes ser uno de aquellos que aquel día le dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto y aquello. Él le va a decir, no te conozco, a subir los vidrios, apartado de mí, maldito el fuego eterno. Porque sin relación no hay conocimiento de Dios, de parte del Señor, de quién eres tú. Y solamente una vida de obediencia en santidad te lleva a una relación con Dios. No viviendo en el mundo, no haciendo las cosas del mundo, no caminando según la carne, metido en las cosas del mundo, en las pasiones ordenadas del mundo, viviendo vidas carnales. No, así no es. Una relación de Dios se busca en santidad, en obediencia, sirviéndole en el ministerio, en el día a día, en el testimonio, en decirle no al pecado, a la carne, al diablo, a todo lo bueno que se presenta, tiene que decirle que no. De lo contrario, con tus actos pecaminosos, tu condición carnal, va a ser nula la gracia de Dios en ti. Dios te bendiga, hermano, y el mensaje de hoy te ayude a reflexionar y a cambiar, sobre todo y a oler a Cristo, para que el Padre te pueda recibir. Yo soy el pastor David Gil, siervo de Dios, para servir. La gracia y el amor de Dios sean derramados en tus corazones. Que la bendición, paz y el amor de Cristo estén contigo siempre.